En medio de la extravagante escena, un agudo grito rasgó la lujosa atmósfera. ¡No comas eso! Un joven chico negro se precipitó hacia adelante y derribó el plato de comida de la mano del multimillonario. Estalló la indignación y miradas de desprecio se dirigieron hacia el chico. Pero apenas unos segundos después, todos quedaron atónitos. La comida había sido envenenada, y lo más aterrador, el cerebro detrás de todo podría estar sentado dentro del restaurante, observándolo todo con una fría sonrisa. Ubicado en el corazón de la ciudad, el Park Avenue Café es una joya escondida dentro del distrito de lujo, un lugar donde solo la élite tiene acceso. Pero en su interior, entre los trajes a la medida y los platos costosos, existe otro mundo. Un mundo de poder, dinero y conversaciones capaces de cambiar la dinámica de un mercado entero. En el centro de todo esto, en la mejor mesa del restaurante, Richard Calloway, uno de los magnates inmobiliarios más ricos de América, estaba sentado frente a su esposa, Vanessa Calloway, quien era casi 30 años menor que él. A sus 72 años, Richard aún mantenía la distinguida presencia de un hombre de negocios que alguna vez manejó acuerdos multimillonarios. Sus ojos afilados reflejaban un rastro de cansancio. Su cabello canoso estaba cuidadosamente peinado, el traje perfectamente confeccionado le quedaba impecable, y un Rolex brillaba en su muñeca, signos inconfundibles de poder y riqueza. Vanessa, en marcado contraste con su anciano esposo, era la personificación de la belleza impecable. Su piel de porcelana no tenía imperfecciones. Su cabello negro caía con elegancia sobre sus hombros y sus labios rojo intenso eran afilados y seductores. Parecía una modelo recién salida de la portada de una revista de alta moda. En su muñeca lucía una reluciente pulsera de diamantes, que giraba distraídamente mientras sus ojos permanecían fijos en la pantalla de su teléfono. El almuerzo de la pareja transcurría en un pesado silencio. Richard observaba a Vanessa a través de sus gafas de montura dorada, con el ceño fruncido en profundo pensamiento. ¿En qué estará pensando?, se preguntó. A pesar de haber estado casados por 7 años, nunca había logrado comprender del todo a esa mujer. Vanessa de repente levantó la vista y atrapó la mirada de su esposo, dedicándole una sonrisa perfecta pero fría antes de volver a concentrarse en su teléfono. Richard suspiró. Ya no era joven, y quizás Vanessa lo sabía mejor que nadie. Justo afuera del café, Jaden Carter estaba apoyado contra un poste de luz, su mochila colgada al hombro, esperando pacientemente el autobús después de la escuela. Solo tenía 14 años, pero su alta estatura lo hacía parecer mayor, con hombros anchos y ojos agudos, el sello distintivo de alguien criado con estricta disciplina. Su padre, el coronel Marcus Carter, líder de un equipo de los Navy SEAL, era un hombre severo pero justo que siempre le había enseñado sobre responsabilidad, honor y valentía. Su camisa blanca del uniforme escolar estaba perfectamente planchada, y su corbata azul a rayas, impecablemente anudada. Podría parecer cualquier otro estudiante de secundaria, pero en el fondo, Jaden no era un niño común. Allí estaba, escudriñando inconscientemente a cada persona dentro del café. Era un hábito inculcado por su padre, observar y evaluar su entorno. Un instante fugaz, pero Jaden no tenía idea de que en solo unos segundos, su vida daría un giro completamente inesperado. Jaden permanecía allí, con las manos aún sujetando las correas de su mochila, sus ojos fijos en la gente dentro del café a través del gran ventanal de cristal. La luz del sol se reflejaba en la superficie del vidrio, proyectando una delicada sombra translúcida, pero no podía ocultar la inquietante escena que se desarrollaba en su interior. Fue solo un momento fugaz, pero suficiente para que él se diera cuenta de que algo no estaba bien. Vanessa Calloway, la mujer que mantenía una apariencia elegante y sofisticada, con su vestido de seda rojo intenso, se inclinó sutilmente hacia Richard. Su movimiento fue suave, natural, pero cuando la mirada de Jaden se agudizó, notó algo extraño. No se inclinaba hacia su esposo con un gesto familiar o íntimo. En cambio, sus largos dedos se deslizaron en silencio dentro del bolso de diseñador que reposaba sobre la silla a su lado. Jaden entrecerró los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, Vanessa sacó un pequeño frasco transparente que contenía un líquido incoloro. El movimiento fue rápido, fluido, como si lo hubiera hecho innumerables veces antes. Sus dedos giraron la tapa del frasco y con una precisión escalofriante, vertió el líquido en la sopa de Richard. La cuchara de plata en la mano de Richard aún no había tocado sus labios, pero en un segundo lo haría. Jaden se congeló. Podía sentir cada latido de su corazón retumbando en su pecho
como un tambor, una sensación tensa y aterradora recorriendo sus venas. Su padre, el coronel Marcus Carter, un hombre que había enfrentado cientos de campañas militares y había estado al borde de la muerte incontables veces, le había enseñado algo desde niño. Cuando veas algo malo, tienes la responsabilidad de hablar. No hacer nada es una elección, pero siempre es la peor opción. Pero esto no era acoso escolar. No era hacer trampa en un examen. No era alguien olvidando pagar en una tienda. Esto era asesinato. Jaden tragó saliva con dificultad, sus manos apretando las correas de su mochila hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué debía hacer? Dentro del café, Vanessa seguía con la sonrisa perfecta en el rostro. Nadie, ni una sola persona en el restaurante, había notado lo que acababa de hacer. Los clientes continuaban conversando alegremente. Los camareros caminaban de un lado a otro con bandejas de comida. Y nadie vio la muerte que acababa de caer en la sopa de Richard Calloway. Solo Jaden lo había visto todo. No tenía pruebas. No era un adulto. No tenía razones para intervenir. Pero Richard Calloway estaba levantando la cuchara. Jaden sintió que el tiempo se congelaba. Cada movimiento de Richard, desde revolver la sopa con la cuchara hasta llevársela a los labios y soplarla suavemente, se desarrollaba en su mente como una película en cámara lenta. Solo un segundo más y... ¡No! Jaden corrió hacia la puerta del café, su brazo disparándose instintivamente hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza descontrolada. Su boca se abrió antes de que su mente tuviera la oportunidad de pensar. ¡No comas eso! El café entero quedó en silencio de inmediato. La atmósfera se desgarró con el repentino grito de Jaden. En un instante, todos los sonidos desaparecieron. Las conversaciones alegres, el tintineo de la cubertería contra la porcelana, el crujir de las páginas de los menús. Todo se esfumó, como si el restaurante entero se hubiera congelado en el tiempo. Todas las miradas se dirigieron al chico de 14 años, inmóvil en la entrada, con la respiración entrecortada, las manos fuertemente cerradas, sus ojos abiertos de par en par, aterrados pero decididos. No podía quedarse quieto y ver cómo alguien era herido sin hacer nada. En el centro del café, Richard Calloway estaba petrificado, su cuchara de plata suspendida en el aire, a solo centímetros de sus labios. Vanessa Calloway se quedó helada. La expresión en su rostro impecable cambió drásticamente de sorpresa a incomodidad, y luego a un fugaz destello de cálculo frío en sus ojos. No era enojo ni pánico, sino un brillo de gélido análisis. Lentamente, dejó su copa de vino sobre la mesa, inclinando la cabeza mientras miraba a Jaden como si fuera un insecto que acababa de arruinar su comida. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz era helada, aunque un leve temblor de agitación se escondía detrás de la dureza de sus palabras. Jaden tragó saliva, pero no retrocedió. No puede comer eso. Su voz tembló ligeramente, pero sonó firme. Yo la vi poner algo en su sopa, y vi que lo hiciste. Te vi sacar un pequeño frasco. Te vi verter algo en ese tazón de sopa. Varios invitados jadearon con sorpresa. Richard dejó la cuchara sobre la mesa. Inclinó la cabeza, mirando a Vanessa con una expresión completamente diferente. Ya no era la admiración de un esposo, sino la mirada evaluadora de un hombre que había vivido lo suficiente como para saber cuándo alguien mentía. Vanessa. Su voz ahora era baja, ya no suave. ¿De qué está hablando este chico? Vanessa sintió la presión acumulándose sobre ella. Sabía que este era el momento clave. O mantenía el control o se hundía. Richard, ¿hablas en serio? Su voz tenía un matiz de indignación, como si la mera idea de ser acusada fuera un insulto terrible. ¿De verdad crees que yo, tu esposa, podría hacer algo así? Una táctica familiar. Una mujer hermosa, de alto estatus, perfecta en apariencia, no podía ser la villana, ¿cierto? Pero Vanessa no se dio cuenta de una cosa. Richard Calloway no era un tonto. La atmósfera en la cafetería estaba tan tensa como una cuerda de arco estirada. Jaden permanecía inmóvil, con las manos apretadas en puños y la mirada firme. No sabía si Richard le creería, pero sabía que no podía retroceder ahora. Richard mordió suavemente su labio inferior y luego volvió a tomar el tazón de sopa. Pero esta vez no tenía la intención de comerla. Levantó el tazón, acercándolo a su nariz. Vanessa se quedó inmóvil de forma involuntaria. Solo por un breve momento. Pero Jaden lo vio. Y lo más importante, Richard también lo vio. ¿Por qué estás tan tensa, Vanessa?, preguntó Richard, con voz baja, lenta, llena de sospecha. Ella parpadeó y luego forzó una sonrisa. Solo pienso que todo esto es ridículo.
Un niño cualquiera entra aquí y dice que intento matarte. ¿Quién no encontraría eso absurdo? Pero había algo más en su voz. Una tensión que solo alguien perceptivo notaría. Richard dejó el tazón de sopa sobre la mesa. Ya no tenía intención de probarla. La cafetería seguía en silencio. Pero ya no era el silencio del asombro. Era el silencio de la duda. Vanessa Calloway, la hermosa esposa de un poderoso multimillonario, ¿estaba ocultando un secreto mortal? Jaden tragó saliva. Había logrado algo importante. Había evitado que Richard comiera la sopa. Pero esta batalla estaba lejos de terminar. Jaden respiró hondo, sintiendo cómo la atmósfera en la cafetería cambiaba por completo. Al principio, solo hubo asombro y curiosidad cuando un niño irrumpió de repente gritando. Pero ahora la duda se había infiltrado en cada mirada. La gente ya no se enfocaba solo en él, sino que comenzaba a observar a Vanessa, esperando su reacción. Pero a Jaden no le importaban los demás. Clavó la mirada en Richard, el hombre que había dejado su cuchara a un lado y que ya no tenía intención de comer. No podía retractarse de sus palabras. No podía dar marcha atrás ahora. Si se quedaba en silencio, si elegía el camino seguro y lo dejaba pasar, ese hombre podría estar muerto en cuestión de minutos. La vi poner algo en su sopa, repitió Jaden, esta vez con más claridad y firmeza. Richard entrecerró los ojos marrones, observando a su esposa. Sus facciones se endurecieron, como si estuviera evaluando una inversión riesgosa de la que no estaba seguro. No era un tonto. Sabía cómo funcionaba el poder y cómo la gente manipulaba la verdad. ¿Es cierto, Vanessa? Su voz no era fuerte, pero tenía peso. Vanessa echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa suave, sarcástica. ¡Qué ridículo! Sacudió la cabeza, lanzando una mirada rápida a los clientes que la observaban en silencio. ¿Un niño de secundaria cree que puede acusarme? Pero aunque reía, sus ojos ya no se veían naturales. Algo había cambiado. Un ligero atisbo de incomodidad, un destello de tensión, un momento de duda que alguien tan agudo como Richard no pasaría por alto. Richard cruzó los brazos frente a su pecho, un gesto inconsciente que siempre hacía cuando sentía que alguien mentía. Este chico parece estar muy seguro. Vanessa dejó escapar una risa fría, pero esta vez había un rastro de irritación en su tono. ¿Seguro? Richard, ¿en serio estás escuchando a un niño hablar como si fuera un detective de verdad? Se giró hacia Jaden con la mirada helada. Niño, ¿sabes siquiera quién soy? Jaden tragó saliva, pero no apartó la mirada. No me importa quién eres, solo me importa lo que vi. Su calma hizo que Vanessa se congelara por un momento. No esperaba que un chico de 14 años no le tuviera miedo. Parte de ella quería apartarlo, gritar y aplastar ese coraje, pero sabía que eso solo la haría parecer aún más sospechosa. Un villano inteligente nunca pierde el control. Vanessa ajustó su postura, relajando los hombros como si todo fuera solo un juego tonto. Ah, sí, niño. Entonces dime, ¿qué crees que puse ahí? Jaden vaciló. No lo sabía. No sabía qué tipo de veneno era. No sabía si tenía olor. No tenía ninguna prueba científica de que la sopa estuviera envenenada. Solo tenía su propia visión, lo que sus ojos habían visto. Pero Vanessa ya había detectado esa fisura. No lo sabes, ¿verdad? Continuó ella con un tono más suave, como si intentara calmar a un niño que había cometido un error. Se escucharon algunas risas leves en las mesas cercanas. Algunas personas empezaban a dudar. Jaden sintió un peso en el pecho. Ella estaba cambiando la situación a su favor. Pero antes de que pudiera responder, Richard interrumpió de repente a Vanessa. Su voz era más fría que antes. Eres muy buena esquivando el tema. Hizo una pausa. Te lo preguntaré otra vez. ¿Pusiste o no algo en mi sopa? Vanessa se sobresaltó por un instante. Sus dedos se cerraron instintivamente en un puño. Una reacción diminuta, casi imperceptible. Pero para alguien como Richard, acostumbrado a los negocios, era suficiente. Solo un segundo de vacilación y supo que algo no estaba bien. Vanessa desvió la mirada hacia un mesero cercano y le hizo una seña para que se acercara. Ya he hablado demasiado, dijo con voz más afilada. Tráeme un nuevo tazón de sopa. Este está frío. Una distracción. Pero Richard no era un tonto. Sabía exactamente cómo reaccionaban los criminales cuando se veían acorralados. Jaden apretó los puños. Vanessa podría estar tratando de desviar la atención. Pero él no dejaría que esto quedara en silencio. Si no hiciste nada malo, entonces cómete la sopa. Sus palabras resonaron como un trueno en el aire inmóvil. La cafetería quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban sobre Vanessa. Richard entrecerró los ojos. Vanessa vaciló por un momento. Luego dejó escapar una suave risa. Pero no había alegría en ello. ¡Qué infantil! Pero ella no tocó la sopa.
Y eso era todo lo que Richard necesitaba ver. La cafetería permaneció en un silencio mortal. La batalla psicológica había comenzado. La atmósfera en la cafetería era sofocante por la tensión. Todas las miradas seguían puestas en la mesa de Richard Calloway, donde el cuenco de sopa seguía allí, con el vapor elevándose de él, pero nadie se atrevía a tocarlo. Jaden, a pesar de que su corazón latía con fuerza en su pecho, se mantuvo firme. Había dicho la verdad, y ahora no permitiría que fuera sofocada solo porque alguien más poderoso intentaba controlar la situación. Respiró hondo, manteniendo la mirada fija en Vanessa. Si no tienes nada que ocultar, deja que alguien revise ese cuenco de sopa. Una frase simple, pero que se sintió como una afilada cuchilla cortando el aire tenso. Vanessa apretó las manos. Sus fríos ojos destellaron con un atisbo de impaciencia. Sabía que cuanto más se prolongara esto, mayor sería el riesgo de ser descubierta. Pero una reacción de pánico o ira ahora solo la haría parecer más sospechosa. Frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho, intentando recuperar su confianza habitual. No tienes pruebas. ¿Quién creería a un chico de la calle antes que a mí? La cafetería cayó en un silencio momentáneo, como si las palabras de Vanessa los devolvieran a la cruda realidad de la discriminación de clases. Jaden no era un chico de la calle, pero a los ojos de la gente rica que estaba allí, él no formaba parte de su mundo. Tragó su ira, pero no se dejó influenciar. No necesito ser nadie. Solo necesito ser quien te vio hacerlo. Richard dejó la cuchara en la mesa. Su mirada afilada seguía fija, pero ahora estaba llena de duda. Incluso siendo un hombre de negocios experimentado, acostumbrado a que intentaran explotarlo por dinero, nunca había enfrentado una situación como esta. Un extraño escolar sin nada que perder, atreviéndose a enfrentarse a su esposa frente a docenas de personas. Por primera vez escrutó a Vanessa con cuidado, mirándola como a una extraña. Vanessa, dijo, su voz lenta pero cargada de peso. ¿Puedes explicar por qué este chico está diciendo estas cosas? Vanessa rió, una risa corta, pero más forzada que antes. Richard, realmente no puedo creer que dudes de mí por las palabras de un niño. Pero su mano, aunque intentaba mantenerse serena, se aferró instintivamente al reposabrazos de su silla, un pequeño signo de preocupación, pero suficiente para que los más perceptivos lo notaran. Los murmullos comenzaron a llenar la cafetería, voces alzándose desde todos los rincones. ¿Por qué no deja que revisen la sopa? Si realmente es inocente, ¿cuál es la razón de esta tensión? Susurró una mujer de mediana edad envuelta en un lujoso abrigo de piel al hombre a su lado. Se ve realmente asustada. Vanessa sintió la ira arder en su pecho. Trató de recuperar el control, pero todo se le escapaba de las manos. No podía dejar que esto continuara. Se levantó de su silla colocando ambas manos sobre la mesa, sus ojos afilados como cuchillas, clavándose en Jaden. He sido paciente contigo por demasiado tiempo. Su voz era cortante, fría, llena de autoridad. ¿De verdad crees que puedes irrumpir aquí, inventar una historia ridícula y hacer que todos te crean? ¿Acaso sabes con quién estás hablando? Un juego de poder clásico. Aplastar al oponente con estatus y dominio mental. Pero Jaden no retrocedió. Mantuvo la mirada firme, sin moverse. No estoy inventando nada. Su voz era firme, sin señales de vacilación. Tú lo sabes, y él también está empezando a dudarlo. Lanzó una mirada a Richard, viendo cómo observaba a su esposa de una manera completamente diferente. Vanessa también lo vio. Podía sentir que la confianza de Richard comenzaba a tambalearse. Sabía que si esto continuaba, la verdad saldría a la luz. No podía permitirlo. Exhaló bruscamente y luego, de repente, rió de manera burlona, sacudiendo la cabeza como si hubiera escuchado algo absurdo. ¡Qué patético! Vanessa se volvió hacia Richard, sus ojos estrechándose con una expresión de lástima. ¿De verdad vas a dejar que un extraño cuestione a la esposa que ha estado a tu lado todos estos años? Un golpe a las emociones, un último intento de manipular la verdad. Pero Richard no respondió de inmediato. Miró el cuenco de sopa y luego a Vanessa. Su silencio era pesado como un veredicto. Jaden lo sintió. Richard estaba en una encrucijada. O creía en su esposa, o creía en la verdad que estaba empezando a intuir. Solo tenía una oportunidad. Tenía que hacer que Richard viera lo que no se había atrevido a admitir. Jaden tomó una profunda bocanada de aire y dijo una última cosa. Suficiente para cambiarlo todo. Si realmente confías en ella, entonces deja que pruebe esa sopa. Esta vez Vanessa no pudo reír. La atmósfera en la cafetería se volvió tan sofocante que parecía que todos contenían la respiración.
El cuenco de sopa ya no era solo un plato común, sino el foco de la sospecha, una pieza crucial de evidencia en una intensa batalla de ingenios. Vanessa mantenía su exterior confiado, pero cualquiera que prestara atención podía ver la tensión extendiéndose por cada uno de sus movimientos. Y entonces la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Dos policías con uniformes oscuros entraron. No tenían prisa, no causaban alboroto, pero su presencia fue suficiente para silenciar toda la sala. Vanessa palideció. Uno de los oficiales, un hombre alto con el cabello cortado al ras y ojos afilados, avanzó, escaneando la multitud antes de hablar. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era calmada, pero cargada de autoridad. Jaden no dudó. Dio un paso al frente, señalando directamente el cuenco de sopa sobre la mesa de Richard. La vi poner algo en esta sopa. Si está envenenada, lo matará. Los susurros estallaron más fuertes. Las personas comenzaron a murmurar, intercambiando miradas escépticas, mientras Vanessa permanecía sentada, sus manos aferrándose a los reposabrazos de su silla, pero su rostro aún intentaba mantenerse compuesto. Richard miró a Jaden, luego a los policías. Por un momento, no dijo nada, pero su mirada era reflexiva, como si estuviera reorganizando las pistas en su mente. Después de un tenso silencio, asintió lentamente. Revísenla. Las palabras de Richard fueron como un disparo. Tan pronto como las pronunció, Vanessa se puso de pie de un salto. Su silla se deslizó bruscamente hacia atrás, con un chirrido contra el suelo de mármol de la cafetería. ¡No la toquen!, casi gritó, su voz ya no era suave ni digna, pero había perdido el control. Todas las miradas se volvieron hacia ella, y a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, Vanessa se dio cuenta de que había cometido un grave error. Una persona inocente no tendría razón para entrar en pánico cuando la policía revisa su comida. Se dio cuenta de esto y trató de corregirse de inmediato. Quiero decir, su voz se apagó, intentando recuperar su compostura habitual. Esto es un asunto privado. No tengo por qué soportar esta humillación. Pero la policía no se dejaba manipular fácilmente. El oficial alto observó a Vanessa con intensidad, sus ojos llenos de juicio. Había visto demasiados casos como este antes. Los criminales siempre intentaban mantener una fachada de calma, pero cuando se les presionaba, no podían ocultar su verdadera naturaleza. Miró a su colega, le hizo una señal y luego se dirigió a la mesa de Richard. Necesitamos llevarnos esta sopa para hacer pruebas. Un camarero se apresuró a traer una bolsa sellable, lista para que la policía confiscara la evidencia. Vanessa apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas, pero no podía hacer nada. Una fría sensación de impotencia recorrió su espalda. Por primera vez en todo el día, sintió que podía perder. Jaden mantuvo la mirada fija en Vanessa, observando cada sutil cambio en su expresión. Su padre, el coronel Marcus Carter, le había enseñado una vez: cuando veas a un animal acorralado, verás su verdadera naturaleza. Y en ese momento, Vanessa estaba en el rincón más oscuro de sí misma. No podía huir, no podía negar, no podía manipular a nadie más. Pero Jaden también sabía que alguien como ella no se rendiría fácilmente. Y tenía razón. Vanessa mordió su labio. Sus ojos recorrieron la habitación. Necesitaba una salida. Y entonces una idea cruzó su mente. Un último golpe. Un intento desesperado de cambiar las tornas. De repente se giró hacia Jaden, sus ojos llenos de profundo odio. ¿Por qué todos creen en un niño? Alguien que no tiene más que palabras sin fundamento. Podría ser un fraude, un alborotador intentando armar un escándalo por dinero. Los susurros volvieron a estallar. Algunas personas comenzaron a dudar, pero Jaden se mantuvo firme. La miró directamente a los ojos, su voz serena, pero cargada de peso. Si crees que estoy mintiendo, entonces prueba la sopa tú misma. Nadie en la cafetería pronunció una sola palabra. Todas las miradas se posaron en Vanessa, esperando su respuesta. Y esta vez no pudo encontrar ninguna excusa. El silencio se prolongó demasiado. Vanessa tragó saliva con dificultad, pero no tocó la cuchara frente a ella. Y esa fue la respuesta que todos necesitaban. Richard respiró hondo y se levantó lentamente de su silla. Por primera vez en todo su matrimonio miró a Vanessa no con los ojos de un esposo, sino con los de un hombre que había visto demasiadas mentiras en el mundo de los negocios. Vanessa, su voz ya no tenía ternura. Acabas de confesar. El oficial cercano sacó unas esposas, su mirada severa. Vanessa Calloway queda arrestada bajo sospecha de intento de envenenamiento. Vanessa se quedó paralizada. No, no hice nada. Soy inocente. Retrocedió, sus ojos abiertos de par en par por el pánico.
Pero esta vez nadie le creyó. La farsa se había derrumbado por completo. El silencio que envolvía la cafetería se hizo añicos con el grito de Vanessa Calloway. Ya no era la mujer elegante y sofisticada con su lujoso vestido de seda roja. Ahora parecía un animal acorralado, su ira y pánico reflejándose en cada palabra que salía de su boca. Todas las miradas estaban fijas en ella, pero Vanessa parecía ajena. Había perdido completamente el control. Un oficial de policía recogió con cuidado el cuenco de sopa y lo colocó en una bolsa sellada para enviarlo a pruebas. Pero justo en ese momento, Vanessa saltó de repente, golpeó la mesa con la mano, su rostro enrojecido, sus ojos ardiendo con una furia largamente reprimida. Está bien, lo hice. No puedo más. Él debería haber muerto hace mucho tiempo. La cafetería pareció explotar en asombro. Algunos clientes jadearon. Otros se taparon la boca como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Los murmullos surgieron como olas, pero fueron ahogados por el aire impregnado de terror. Richard Calloway, el hombre rico y poderoso que había sobrevivido décadas en el mundo de los negocios, ahora solo podía permanecer inmóvil, mirando a la mujer que una vez amó. No podía creer lo que acababa de escuchar. La respiración de Vanessa era agitada, su pecho subía y bajaba con violencia. Sentía que todo se derrumbaba. Ya no había nada que ocultar. Sonrió con amargura, pero en su sonrisa no había alegría, solo desesperación y odio. Miró a Richard, sus ojos llenos de desprecio. ¿Sabes cuánto tiempo he soportado esto, Richard?, dijo, su voz ahora sin contención. Durante todos estos años tuve que interpretar el papel de la esposa dulce y amable, cuando en realidad solo era un pájaro atrapado en tu jaula de oro. Richard sintió un nudo en el pecho. Vanessa. Su voz se quebró. El dolor era evidente en sus ojos. ¿De verdad querías matarme? Vanessa soltó una carcajada fuerte, pero el sonido era más el de una mujer enloquecida que el de una dama elegante. No solo lo quería, lo he planeado durante mucho tiempo, escupió, su voz impregnada de odio. ¿Sabes, Richard? Me cansé de verte sentado en tu enorme pila de riqueza, controlándolo todo, tratándome como un adorno. Esperé, fui paciente. Fingí ser la esposa perfecta, pero simplemente no morías. Los policías se quedaron inmóviles, como si ellos también estuvieran atrapados en una historia increíble. Jaden apretó los puños, incapaz de creer la frialdad de Vanessa. No mostraba remordimiento ni culpa. Incluso culpaba al hombre al que había intentado asesinar. Pero lo que más lo impactó fue la manera en que Richard seguía sentado, con la mirada fija en su joven esposa. No era odio, no era ira, era dolor. El dolor de un hombre que se daba cuenta de que la mujer que había amado durante tantos años nunca lo había amado realmente. Vanessa echó la cabeza hacia atrás, como si finalmente se hubiera liberado del peso que la había agobiado durante tanto tiempo. Bueno, ahora ya lo saben todos, dijo en voz alta, volviéndose hacia la multitud con una sonrisa amarga y desafiante. Miren esto. Miren qué tonto es el hombre que todos han admirado durante tantos años. Ni siquiera se dio cuenta de que su esposa quería matarlo. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Nadie dijo una palabra. Nadie se movió. Vanessa mantuvo la cabeza en alto, como si hubiera ganado esta batalla. Pero entonces una voz cortó el aire, trayendo a todos de vuelta a la realidad. Vanessa Calloway queda arrestada por intento de asesinato. El oficial sacó las esposas y se acercó a ella. Esta vez la sonrisa en el rostro de Vanessa desapareció. ¡No!, gritó retrocediendo. ¡No pueden arrestarme! ¡No pueden! Pero el policía ignoró su desesperado grito. Jaden se quedó inmóvil, observando cómo todo se desarrollaba ante sus ojos. Sabía que había hecho lo correcto. Había detenido un asesinato. Pero también sabía que había heridas que nunca sanarían. Y Richard Calloway sería el que cargaría con esa herida por el resto de su vida. El frío sonido metálico resonó cuando las esposas se ajustaron alrededor de las muñecas de Vanessa Calloway. Pero ella no aceptó su destino fácilmente. La elegante y refinada mujer que había sido durante años, ahora solo, era una cáscara rota, revelando la verdadera naturaleza de alguien desesperado. Se retorció, sus ojos inyectados en sangre, su cuerpo temblando, ya fuera por la furia o el miedo, al darse cuenta de que todo había llegado a su fin. «¡Déjenme ir!», gritó, su voz ronca, su pecho agitado como si estuviera a punto de explotar. «No pueden arrestarme. No pueden hacerme esto». Se suponía que lo tendría todo. Este mundo debía ser mío. Sus palabras resonaron en la lujosa habitación,
Pero nadie en el café prestó más atención a sus declaraciones delirantes. Algunos clientes soltaron jadeos de asombro. Otros instintivamente dieron un paso atrás, como si temieran presenciar algo demasiado aterrador, algo que jamás imaginaron al entrar para disfrutar de un costoso almuerzo. Ojos curiosos, murmullos que se fueron apagando hasta desaparecer por completo. Y entonces todos comprendieron que Vanessa Calloway, la mujer que una vez fue admirada por tantos, la que aparecía en las portadas de revistas con la imagen de una dama sofisticada y elegante, no era más que una criminal aferrándose al último vestigio de poder antes de ser arrastrada lejos. En el centro de todo, Richard Calloway se hundió en su silla, sintiendo su cuerpo como si estuviera siendo aplastado por una enorme piedra. Sus manos temblorosas descansaron sobre la mesa para mantener el equilibrio. No dijo nada, no mostró reacción alguna. Simplemente se quedó allí, con la mirada fija en un punto indeterminado, como si intentara encontrar alguna verdad entre los restos destrozados de un matrimonio completamente destruido. Todo en su mente se volvió borroso. Imágenes de Vanessa a lo largo de los años pasaron ante él como una película en cámara lenta. Palabras dulces, sonrisas gentiles, abrazos, noches románticas con vino, todo ensombrecido por una verdad horrorosa. Ella nunca lo había amado, nunca le había importado. Lo único que anhelaba era el poder, el dinero, el control. Y cuando ya no pudo controlarlo, cuando él envejeció, cuando comenzó a cuestionar su relación, decidió que debía morir. El dolor no provenía de la traición. El dolor venía de no haberlo visto antes. Un hombre que pasó su vida en la cima de la riqueza y el poder, que construyó un imperio desde cero, había permitido que su esposa, aquella que dormía a su lado durante 7 años, lo engañara como un idiota. Jaden permaneció inmóvil, observándolo todo en silencio. No dijo nada, no se acercó, no hizo nada para llamar la atención. Pero dentro de él una extraña sensación lo invadía. No era satisfacción por haber expuesto a una villana. No era orgullo por haber hecho lo correcto. Era un sentimiento pesado, un vacío extraño. Había salvado la vida de Richard, pero al mismo tiempo había presenciado a una persona colapsar por completo. Sus ojos se fijaron en Richard, viendo en él a alguien que lo había perdido todo. Y en ese momento, Jaden entendió que había heridas que nunca sanarían. La policía comenzó a escoltar a Vanessa hacia la salida, pero ella aún no se detenía. Apretó los dientes. Sus ojos se oscurecieron con odio. Pero en el fondo había un miedo que no podía ocultar. Por primera vez en su vida, Vanessa Calloway ya no tenía el control de nada. Richard, ¿de verdad crees que te librarás de mí tan fácilmente? ¿Crees que esto termina aquí? Su voz era fría, pero llevaba un leve temblor. Richard levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban vacíos mientras la observaba, como si estuviera mirando a una completa desconocida. No respondió, pero Vanessa no se detuvo. Gritó, forcejeó. Sus ojos ardían con una furia que parecía querer atravesar las paredes de personas que la rodeaban. Te arrepentirás de no haber muerto, Richard. Te arrepentirás de haber confiado en ese niño. Todo podría haber terminado bien si no fuera por él. Jaden seguía sin decir nada, pero sintió el filo cortante del odio dirigido hacia él. Sabía que, si tuviera la oportunidad, Vanessa no dudaría en hacerle lo mismo a él o a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero esta vez ya no tenía más oportunidades. Los policías la empujaron fuera del café. La puerta se cerró de golpe tras ellos y el silencio envolvió la habitación. Una brisa suave se filtró, arrastrando un poco de polvo de la calle adoquinada, como si barriera los restos de una historia llena de mentiras, traición y ambición. Jaden miró a Richard, quien seguía allí, inmóvil. Tal vez, en este momento, se preguntaba si algo en su vida había sido real, o si todo había sido solo una cadena de mentiras, tejidas en una lujosa alfombra que cubría el vacío debajo. Pero entonces, muy lentamente, Richard giró la cabeza y miró a Jaden. Su mirada ya no estaba perdida ni confundida. Se había suavizado. Había un poco de gratitud, un poco de contemplación y un poco de agotamiento hasta lo más profundo de su ser. «Me salvaste la vida», dijo, su voz ronca, como si cada palabra llevara el peso de muchos años de engaño. Jaden tragó saliva sin saber qué decir. No lo hizo por agradecimiento, no lo hizo por reconocimiento, pero sabía que, sin importar lo vacío que Richard pudiera sentirse hoy, sin importar cuánto durara el dolor, al menos seguía con vida. Y quizás, a partir de este momento, Richard Calloway nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. La atmósfera en el café aún cargaba un peso invisible, incluso cuando todo había terminado.
Vanessa Calloway había sido arrestada, pero el impacto que dejó aún flotaba en el aire. Los murmullos de los clientes poco a poco se desvanecieron. Algunos se habían levantado y se marcharon, pero sus miradas seguían desviándose hacia el anciano que permanecía sentado, pensativo frente a su comida intacta, y el joven adolescente negro parado frente a él, el mismo que había cambiado el destino de todos los presentes ese día. Richard Calloway seguía paralizado, su cuerpo atrapado en un estado de conmoción y agotamiento. El costoso reloj Rolex en su muñeca seguía marcando el tiempo, pero él sentía como si hubiera perdido toda noción de este. A lo largo de su vida había cerrado acuerdos multimillonarios, enfrentado a los empresarios más astutos, pero nunca antes se había sentido tan brutal y cruelmente engañado. Frente a él, Jaden Carter permanecía firme. No tenía prisa por irse ni esperaba nada del hombre poderoso. El chico de 14 años que, hasta hacía unos momentos, era solo un estudiante común de camino a casa, ahora estaba frente a un multimillonario cuya vida acababa de salvar. Richard levantó la mirada hacia Jaden, su expresión ahora más aguda. Ya no era la mirada perdida de antes, sino una de evaluación, de comprensión, la clase de mirada que solo poseen aquellos que han vivido demasiado. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Su voz era baja y firme. No la de un hombre derrotado, sino la de alguien que acababa de despertar de un letargo de 7 años. Jaden bajó la cabeza, no por vergüenza, sino porque no sabía cómo responder. Nunca había hecho nada con la esperanza de ser reconocido. Simplemente veía la verdad y no podía mirar hacia otro lado. Solo hice lo que era correcto. Su voz era tranquila pero firme. Richard hizo una pausa ante esa respuesta. Había conocido a muchas personas en su vida, aquellos que solo querían aprovecharse de él, los que buscaban su atención, los que intentaban manipularlo para obtener un beneficio personal. Pero este chico no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Un niño de 14 años sin poder, sin riqueza, sin ninguna razón para involucrarse en una situación tan peligrosa. Y aún así, había elegido hacer lo correcto, aunque el precio pudiera ser que nadie le creyera. Podría ser despreciado o incluso enfrentarse a un peligro real si Vanessa no hubiera sido arrestada. Richard suspiró, pero esta vez no fue por cansancio, sino por una emoción profunda. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y miró directamente a Jaden con una mirada llena de respeto. Tienes un corazón fuerte. Te debo la vida. Jaden titubeó por un momento. Sus ojos se abrieron ligeramente. Nunca pensó que alguien como Richard Calloway le diría algo así. No necesitaba la gratitud del hombre. No hizo esto por ninguna recompensa. Pero había algo que sabía con certeza. Las palabras de alguien como Richard Calloway no eran solo palabras vacías. Richard respiró hondo. Luego enderezó lentamente su espalda, su actitud volviendo gradualmente a la de un hombre que una vez estuvo en la cima del mundo de los negocios. Sus ojos todavía reflejaban dolor, pero había algo en ellos que había cambiado. Siéntate, Jaden. Jaden parpadeó, dudó por un momento, pero luego sacó una silla y se sentó frente a Richard. No sabía qué sucedería a continuación, pero sentía que este momento era importante. Richard lo estudió durante un largo rato, luego colocó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos, su voz profunda pero firme. ¿Tienes padres? Jaden asintió. Sí, mi padre es Marcus Carter. Richard levantó una ceja. ¿El coronel Marcus Carter? Jaden volvió a asentir. Richard guardó silencio durante unos segundos. Había oído hablar de Marcus Carter antes. Uno de los mejores SEALs, conocido por su disciplina, lealtad e integridad. Y ahora entendía exactamente por qué el hijo de Marcus Carter tenía un corazón tan fuerte. No era sorprendente. Richard sonrió levemente, aunque su mirada seguía cargada de pensamientos. Eres el hijo de un hombre respetable. Jaden no respondió. Estaba orgulloso de su padre, pero también sabía que su padre no era la única razón por la que había decidido actuar hoy. Richard continuó observándolo como si estuviera contemplando algo profundamente. Luego muy lentamente habló. Quiero ayudarte, Jaden. Jaden parpadeó sorprendido. ¿Ayudarme? Richard asintió, su voz firme. Me salvaste la vida. Nadie puede negar eso. Y yo no soy el tipo de persona que olvida una deuda como esta. Quiero asegurarme de que tengas un mejor futuro. Lo que necesites, becas, oportunidades, conexiones, puedo ayudarte a lograrlo. Jaden no sabía cómo responder. No esperaba esto, pero al mirar a Richard a los ojos, vio sinceridad real. Este no era un hombre tratando de sobornarlo, ni era una promesa vacía. Era un hombre que había sido testigo de algo raro en su vida. Un coraje incondicional.
y quería retribuirlo de la mejor manera posible. Jaden lo pensó por un largo momento, luego respondió lentamente. No hice esto para obtener nada a cambio. Richard sonrió con suavidad, como si hubiera anticipado esa respuesta, pero luego asintió y dijo algo que Jaden nunca olvidaría. Es precisamente por eso que quiero ayudarte. Richard se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mirada seguía siendo aguda, pero menos tensa. Había pasado por demasiados eventos en la última hora, desde ser un hombre que pensaba que estaba disfrutando de un almuerzo con su amada esposa, hasta descubrir que ella había planeado en secreto matarlo. Y luego, ser salvado por un chico completamente desconocido. Su vida siempre había sido una serie de acuerdos multimillonarios, números en constante ascenso en los gráficos financieros, pero nunca se había encontrado con una deuda tan profundamente significativa como la que ahora tenía con Jaden Carter. Jaden lo miró fijamente, aún sin comprender del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No había salvado a Richard para obtener algo a cambio, y ciertamente no pensó que el hombre se ofrecería activamente a ayudarlo. Pero entonces, Richard sacó su teléfono del bolsillo de su traje, deslizando los dedos rápidamente por los contactos. Un movimiento familiar de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Sin dudarlo, marcó un número. Llevó el teléfono a su oído. Todo mientras seguía mirando a Jaden con una expresión pensativa. Tengo a un estudiante que deberías conocer. Este chico merece el mejor futuro. Los ojos de Jaden se abrieron con sorpresa. No sabía con quién estaba hablando Richard, pero con solo escuchar su tono de voz supo que no era una llamada cualquiera. Se enderezó en su asiento, entrelazando las manos con fuerza. ¿Qué estás haciendo? Richard sonrió levemente, pero en su sonrisa no había burla. Te estoy dando la oportunidad que mereces. En los siguientes minutos, Richard habló con alguien por teléfono. Su voz tranquila pero clara, con la confianza de alguien que podía cambiar el destino de una persona con la decisión correcta. Jaden no escuchó toda la conversación, pero captó nombres familiares. Uno de los colegios privados más prestigiosos de la ciudad, un lugar al que nunca había imaginado poder acceder. Un lugar donde solo los ricos, aquellos con familias poderosas, podían estudiar. Y Richard Calloway estaba hablando con el director de esa escuela sobre él. Cuando la llamada terminó, Richard colocó el teléfono sobre la mesa, entrelazó las manos frente a él y miró a Jaden con una expresión seria. Acabo de asegurar que tengas una beca completa en la escuela privada más prestigiosa de la ciudad. Si aceptas, en solo unas semanas estarás entrando en un entorno que tal vez nunca imaginaste posible. Jaden no pudo ocultar su confusión. ¿Por qué estás haciendo esto? Yo no lo necesito. Richard asintió, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. No lo necesitas, pero lo mereces. Jaden mordió su labio, poco acostumbrado a aceptar ayuda de los demás. Siempre se había mantenido solo. Siempre había luchado por todo lo que tenía. Pero esta vez supo que rechazarlo sería un error. Richard vio la duda en sus ojos. Había visto a muchas personas rechazar oportunidades por miedo, porque no creían que las merecían. Pero Jaden no era como esas personas. No rechazaba por miedo, sino porque no quería que nadie le debiera nada. Y esa era precisamente la razón por la que Richard quería ayudarlo aún más. Richard inclinó ligeramente la cabeza, su voz baja pero firme. Jaden, hiciste lo correcto. Y a veces, cuando haces lo correcto, el universo te recompensa de maneras que no puedes predecir. El joven permaneció en silencio, reflexionando sobre esas palabras. No esperaba nada cuando decidió evitar que Richard comiera esa sopa. No esperaba reconocimiento. No esperaba ayuda. No esperaba ninguna recompensa. Pero ahora tenía la oportunidad de cambiar su futuro. Una oportunidad que si rechazaba, podría lamentar por siempre. Yo no sé qué decir. Jaden finalmente habló, su voz temblorosa. Richard sonrió suavemente, pero su mirada seguía siendo sincera. Entonces no digas nada. Aprovecha esta oportunidad. Y entonces lentamente Jaden asintió. Richard se recostó en su silla, exhalando un suspiro de alivio. No era alguien que hiciera cosas como esta con frecuencia. Había pasado toda su vida construyendo un imperio, ganando dinero, comprando cosas que otros no podían tener. Pero esta vez sabía que había hecho algo más significativo que cualquier ganancia que hubiera obtenido antes. Porque no solo estaba ayudando a un chico, estaba invirtiendo en alguien que realmente merecía un futuro más brillante. Y por primera vez en muchos años, Richard Calloway sintió que había hecho lo correcto. El cielo de la ciudad se extendía bajo la tranquila noche. Las farolas amarillentas proyectaban largas sombras en la acera, mientras Jaden caminaba por la calle familiar que conducía a casa.
Había recorrido este camino miles de veces, pero esa noche todo se sentía diferente. El aire parecía llevar un peso invisible, no por miedo o tensión, sino por una sensación de cambio que se filtraba en cada paso que daba. Jaden respiró hondo mientras se detenía frente a la puerta familiar. Sintió el calor extenderse en su palma al tocar el pomo, girarlo suavemente y empujar la puerta para abrirla. Dentro de la pequeña y ordenada casa, la cálida luz del salón se extendía suavemente. En un sillón, el coronel Marcus Carter estaba sentado, sus ojos fijos en la pantalla del televisor, donde el noticiero transmitía las últimas noticias. El hombre de mediana edad tenía una complexión fuerte, una postura recta y un corte de cabello al estilo militar. Su mirada siempre llevaba la solemnidad de los soldados que habían pasado muchos años en batalla. Tan pronto como oyó la puerta abrirse, Marcus levantó la vista, su mirada recorriendo a Jaden con una observación familiar. No era sospecha, sino evaluación. Después de haber estado en decenas de operaciones peligrosas, su primer instinto al ver a su hijo cruzar la puerta era leer cualquier cambio en su rostro. Jaden dejó su mochila en el suelo y se quedó de pie frente a su padre, incapaz de ocultar la expresión pensativa en sus ojos. «Papá, necesito hablar contigo», dijo. Marcus apagó el televisor, dejó el control remoto a un lado y le prestó toda su atención. «¿Qué sucede?», preguntó. Jaden tragó saliva y luego le contó todo lo que había ocurrido ese día. Desde el momento en que vio a Vanessa Calloway poner algo en la sopa de Richard, el instante en que gritó para evitar que la comiera, la tensa confrontación en la cafetería, la llegada de la policía, la impactante confesión de Vanessa y la inesperada oferta de Richard para ayudarlo a asegurar un mejor futuro. No dejó fuera ningún detalle. Marcus escuchó sin interrumpir, pero Jaden podía ver cómo sus músculos se tensaban y sus cejas se fruncían con cada parte de la historia. Cuando Jaden llegó al punto en el que tuvo que enfrentarse a decenas de personas adineradas, soportando sus miradas escépticas y la manipulación de Vanessa, notó cómo las manos de su padre se apretaban sobre el reposabrazos de la silla, sus nudillos volviéndose blancos. Cuando terminó su relato, la habitación cayó en un profundo silencio. Durante un largo momento, Jaden no supo cómo reaccionaría su padre. ¿Estaría enojado? ¿Lo regañaría por haberse puesto en peligro? Pero entonces, muy lentamente, Marcus asintió con orgullo. «Hijo», dijo, su voz baja pero poderosa, cargada con el peso de muchos años de experiencia en el campo de batalla. «Hiciste algo que muchos adultos no se atreverían a hacer». Jaden parpadeó sorprendido. Marcus se puso de pie, caminó hacia él y colocó una firme mano en su hombro. Su mirada estaba llena de sinceridad. «Estoy orgulloso de ti». Solo 4 palabras, pero para Jaden significaban más que cualquier recompensa en el mundo. Sintió una calidez llenarle el pecho. No porque necesitara validación, sino porque la persona a la que más respetaba también creía que había hecho lo correcto. Marcus caminó hasta el pequeño mueble donde guardaba su licor. Sirvió un vaso de whisky, pero en lugar de beberlo de inmediato, lo giró lentamente en su mano, su mirada perdida en la distancia. «¿Sabes, Whisper, por qué lo que hiciste hoy fue tan importante?», preguntó. Jaden pensó por un momento, luego negó con la cabeza. Marcus respiró hondo y luego habló, su voz teñida con un toque de nostalgia. «En el ejército, a veces no podemos elegir cuándo enfrentarnos al mal. Puede aparecer cuando menos lo esperamos. Y si no actuamos de inmediato, la oportunidad puede desaparecer para siempre». Levantó la vista hacia su hijo, sus ojos afilados pero llenos de orgullo. «No retrocediste. No dejaste que el miedo te controlara. Y esa es la diferencia entre una persona común y alguien que puede cambiar el mundo». Jaden sintió el peso de cada palabra de su padre. Antes había pensado que gritar en la cafetería ese día había sido solo una reacción natural, un acto instintivo sin mucho análisis. Pero al escuchar a su padre, comenzó a darse cuenta de que no todos habrían actuado como él lo hizo. Había muchas personas en la cafetería ese día, muchas que debieron haber visto a Vanessa hacer algo sospechoso. Pero nadie habló. Nadie quiso involucrarse. Nadie quiso arriesgar su tranquilidad para defender a alguien que no conocían. Pero Jaden sí lo hizo. Y eso lo hacía diferente. Marcus lo miró por un largo momento y luego sonrió levemente. «Entonces, ¿qué has decidido sobre la oferta de Richard Calloway?». Jaden presionó los labios. Su mirada vaciló por un instante, pero luego asintió con determinación. «Voy a aceptar la oportunidad». Marcus levantó una ceja. Empujó, pero no pareció sorprendido. «Bien,
Asintió lentamente y luego añadió algo que tomó a Jaden por sorpresa. Pero recuerda, nadie te da nada sin una razón. Si lo aceptas, asegúrate de usarlo para crear un valor real. No solo para ti, sino también para los demás. Jaden sintió cómo esas palabras se hundían profundamente en sus pensamientos. Se le había dado una oportunidad que muy pocas personas obtenían, pero lo que realmente importaba era lo que haría con ella. Afuera, el cielo de la ciudad permanecía inmóvil. Pero para Jaden, esa noche marcaba el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje que nunca había imaginado. Pero había algo que sabía con certeza. No desperdiciaría esta oportunidad. El primer día en la escuela St. James, una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad, Jaden Carter sintió que todo a su alrededor le resultaba extrañamente desconocido. Desde los senderos de adoquines que llevaban al vasto campus, los edificios de estilo gótico, con altas ventanas y arcos antiguos, hasta los meticulosamente recortados céspedes verdes, todo le hacía sentir como si estuviera entrando en un mundo completamente diferente. Había oído hablar de St. James, una escuela famosa por sus estudiantes, todos hijos de empresarios exitosos, políticos y élites adineradas. Este lugar no se parecía en nada a la escuela pública a la que Jaden había asistido antes. Los estudiantes caminaban con confianza. Llevaban bolsos de diseñador, relojes de lujo y zapatos de cuero impecablemente lustrados. Jaden atravesó la gran puerta, sintiendo las miradas curiosas sobre él. Sabía que, a los ojos de ellos, no era como los demás estudiantes. Pero también sabía que no necesitaba ser como ellos, porque había entrado en ese lugar de una manera diferente. No con riqueza ni estatus familiar, sino con algo que nadie podía comprar: valor. Cuando Jaden se sentó en su primera clase, pudo escuchar los susurros a su alrededor. Algunos estudiantes lo miraban de reojo, susurrando entre ellos, no con malicia, sino porque su historia se había extendido como un incendio. Todos sabían que era el chico que había salvado la vida del multimillonario Richard Calloway. Todos sabían que se había enfrentado a un intento de asesinato en medio de una cafetería exclusiva, y por eso no sabían dónde colocarlo en su mundo. No era un niño rico, ni el hijo de una figura poderosa, pero tampoco era un estudiante común. Era algo diferente. Jaden podía sentir el peso de una presión invisible sobre él, pero no dejó que lo afectara. Recordó lo que su padre le había dicho la noche anterior. Nadie te da nada sin una razón. Si lo aceptas, úsalo para crear un valor real. No solo para ti, sino también para los demás. Y sabía que esto era solo el comienzo. Esa tarde, mientras Jaden almorzaba solo en la enorme cafetería con largas mesas y elegantes candelabros, una voz profunda habló desde detrás de él. Eres el chico que salvó a Calloway, ¿verdad? Jaden levantó la mirada y vio a un grupo de 3 chicos parados frente a él. El que había hablado era un chico alto, de cabello rubio perfectamente recortado, con un uniforme impecable, pero cada uno de sus movimientos irradiaba arrogancia. Jaden notó el pequeño pin en su pecho, un símbolo de los miembros del consejo estudiantil, quienes a menudo ostentaban un poder no oficial dentro de la escuela. Jaden no respondió de inmediato. Simplemente dejó su plato sobre la mesa y lo miró directamente. No estoy seguro de si eso es una pregunta, respondió con calma, pero sin rastro de debilidad. El rubio entrecerró los ojos y luego soltó una risa. Pero no era una risa amistosa. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que solo porque Calloway te respalda puedes entrar aquí y estar a nuestra altura? Jaden sintió un leve malestar dentro de él, pero no dejó que lo controlara. No vine aquí para estar a la altura de nadie, respondió lentamente. Vine aquí a aprender. Las palabras eran simples, pero llevaban peso. Uno de los chicos detrás del rubio le dio un leve empujón, como si le recordara que retrocediera, pero él no lo hizo. Escucha, Carter, dijo en voz baja. Su mirada ya no era solo desafiante, sino teñida de celos. Puede que hayas engañado a Calloway, pero a mí no me engañas. Sé reconocer a un farsante cuando lo veo. Jaden no cambió su expresión, pero entendió perfectamente lo que el chico estaba insinuando. Algunas personas no podían creer que alguien hiciera lo correcto sin esperar nada a cambio. Algunos no podían aceptar que un chico negro, sin pertenecer a la élite, pudiera entrar en su mundo sin haber manipulado a alguien. Jaden lo miró por un largo momento. Luego empujó suavemente su silla hacia atrás. Se puso de pie y dijo con tranquilidad: si quieres pensar eso, ese es tu problema, no el mío. Y con eso se alejó sin mirar atrás. No necesitaba probarle nada a quienes no podían ver más allá de su propio egoísmo. En los días que siguieron, Jaden se adaptó poco a poco a la vida en St.
James aprendió a ignorar las miradas inquisitivas, a concentrarse en sus objetivos sin dejarse afectar por los rumores. No todos en la escuela lo odiaban. Algunos maestros lo admiraban por su valentía. Algunos estudiantes sentían curiosidad por su historia. Y algunos genuinamente lo respetaban por lo que era, no porque Richard Calloway lo hubiera ayudado. Aún así, Jaden entendía que este era solo el comienzo de un largo camino. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que no se detendría. Porque no solo estaba demostrando que el valor podía cambiar el destino de una persona, estaba demostrando que una persona podía cambiar el mundo que la rodea si se atrevía a levantarse y nunca retroceder. Después de todo lo que había sucedido, Richard Calloway comenzó a ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Durante muchos años había creído que todo podía controlarse con lógica, dinero y planificación estratégica. Pero el evento en el Park Avenue Café sacudió esas creencias. En cuestión de horas casi perdió la vida a manos de la persona en quien más confiaba y fue salvado por un extraño. Un chico de 14 años a quien nunca había visto antes. Esto lo hizo cuestionar toda su vida. Había vivido más de 7 décadas construyendo un imperio inmobiliario valuado en miles de millones, poseyendo rascacielos, mansiones lujosas y autos costosos con los que la gente común solo podía soñar. Pero al final, ¿qué era lo que realmente importaba? Todo el poder, el dinero y el estatus que tenía en sus manos no pudieron protegerlo de la traición de la mujer que una vez amó. Y sin embargo, fue un niño de 14 años, alguien que no tenía nada más que coraje, quien hizo lo que nadie más se atrevió a hacer. Las personas alrededor de Richard comenzaron a notar el cambio en él. Richard Calloway siempre había sido un hombre duro, hermético y brutalmente práctico. En el mundo de los negocios era conocido como un zorro astuto, alguien que siempre ponía las ganancias en primer lugar y nunca permitía que las emociones interfirieran. Pero después de aquel aterrador evento, ya no era la misma persona. Empezó a tomarse el tiempo para observarlo todo con más calma, a mirar verdaderamente a las personas a su alrededor, en lugar de juzgarlas solo por los números en los contratos o las relaciones de conveniencia. Sus empleados también sintieron este cambio. Antes Calloway solo se preocupaba por el rendimiento en el trabajo, pero ahora comenzó a prestar atención a la historia personal de cada uno. Notó que uno de sus empleados trabajaba horas extras para pagar las facturas médicas de su madre, y en lugar de ignorarlo como lo habría hecho antes, le aumentó el sueldo en silencio. Comenzó a organizar reuniones con sus trabajadores, no solo para discutir estrategias comerciales, sino también para escuchar sobre sus vidas, algo que nunca había hecho antes. Las personas comenzaron a hablar de su transformación, pero nadie entendía realmente qué había afectado tan profundamente a Richard. Solo él lo sabía. A veces, las personas que menos esperas pueden cambiar tu vida. 3 meses después del incidente en el café, Richard convocó una importante reunión con los ejecutivos de la compañía. La sala de reuniones en el piso 50 de Calloway Tower estaba llena de curiosidad y tensión. Todos sabían que, cuando Richard Calloway convocaba una reunión inesperada, era porque se avecinaba un gran cambio en la estrategia empresarial. Cuando Richard entró en la sala, todos guardaron silencio, expectantes. Se sentó a la cabecera de la mesa, su mirada recorriendo los rostros familiares de aquellos que lo habían ayudado a construir su imperio. He estado pensando mucho últimamente, comenzó, su voz calmada pero firme, y me he dado cuenta de que es momento de cambiar. Los ejecutivos intercambiaron miradas escépticas. ¿Cambio? Richard Calloway nunca había sido alguien que cambiara su forma de hacer negocios. Era un pragmático implacable, un hombre que creía en el poder del mercado y los números, no en cosas como la compasión, pero esta vez se dieron cuenta de que hablaba en serio. Richard tomó aire y los miró a los ojos. Quiero crear un fondo de becas para estudiantes talentosos que no puedan permitírselo. La sala quedó en un silencio atónito. Uno de los ejecutivos habló con cautela, como si temiera haber escuchado mal. Señor Calloway, ¿está hablando de caridad? Richard sonrió, pero no fue su sonrisa habitual, fría y calculadora. Fue una sonrisa genuina. No, no es caridad. Estoy invirtiendo en el futuro. Colocó un montón de documentos sobre la mesa y los empujó hacia los ejecutivos. Quiero que creemos oportunidades para chicos como Jaden Carter. Chicos talentosos, inteligentes y valientes, pero sin oportunidades. Quiero asegurarme de que tengan un camino hacia el éxito, incluso si no nacieron en familias adineradas. Las personas en la sala aún no comprendían del todo lo que estaba ocurriendo. Se miraron unos a otros, confundidos.
Esto no era propio de Richard Calloway. Pero entonces Richard se recostó en su silla, su mirada distante. Hubo un chico que me salvó la vida, y lo hizo sin esperar nada a cambio. Giró la cabeza hacia su equipo, sus ojos afilados fijándose en ellos con determinación. He pasado mi vida haciendo negocios, construyendo un imperio. Pero no quiero irme de este mundo sin dejar algo verdaderamente significativo. Hizo una pausa antes de continuar, con una convicción inquebrantable en su tono de voz. Podemos hacer más que solo ganar dinero. Podemos cambiar las vidas de aquellos que lo merecen. El silencio llenó la sala. Uno a uno, comenzaron a asentir. Ya no veían a Richard Calloway solo como un multimillonario frío e implacable. Veían a un hombre que realmente había cambiado. Richard Calloway ya no era el mismo hombre de antes, pero sabía que su viaje aún no había terminado. No podía cambiar el pasado. No podía borrar la traición de Vanessa ni recuperar los años perdidos. Pero sí podía cambiar el futuro. Podía darles a personas como Jaden la oportunidad que nunca antes habían tenido. Y sabía que ese era el legado que quería dejar atrás. El tiempo pasó, pero la historia de Jaden Carter y Richard Calloway no se desvaneció como una noticia pasajera. Se convirtió en un símbolo de valentía, de transformación y de aquellas cosas que pocos podrían haber anticipado. Jaden, quien una vez fue un chico ordinario, ahora tenía la oportunidad de estudiar en una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad. Pero lo más importante, había demostrado una verdad innegable. La justicia no tiene color de piel. El coraje no tiene rango. El fondo de becas que Richard Calloway estableció tras aquel impactante evento no fue solo dinero repartido al azar. Se convirtió en un programa revolucionario. No solo ayudó a estudiantes talentosos como Jaden, sino que creó oportunidades para otros niños, aquellos con potencial pero sin recursos para perseguir sus sueños. Niños que antes eran considerados marginados, descartados por su origen, ahora tenían acceso a un mundo que nunca creyeron posible. Pero más allá de los números o las becas entregadas, lo más significativo fue el cambio dentro de Richard Calloway. El hombre que alguna vez solo creyó en la riqueza, el estatus y el poder, ahora entendía que hay cosas que no se pueden comprar. La bondad, la integridad, el coraje. Y fue Jaden quien se lo mostró. Una tarde, en la oficina más alta de Calloway Enterprises, Jaden fue invitado a reunirse con Richard por primera vez desde que le ofreció ayudarlo. La habitación, ubicada en el último piso del rascacielos, tenía grandes ventanales de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El cielo despejado se reflejaba en los cristales, creando un espacio tanto imponente como vasto. Richard estaba sentado detrás de su escritorio, pero esta vez ya no era el hombre frío y distante que solía ser. Cuando vio a Jaden entrar, sonrió con calidez. Una sonrisa real, sin cálculos ni dudas en ella. ¿Te has acostumbrado a la nueva escuela?, preguntó con un tono tranquilo. Jaden asintió. Al principio se sintió extraño, pero ahora ya me he acostumbrado. Richard asintió también, sus ojos brillando con satisfacción. «Sabes, Jaden», dijo bajando la voz como si estuviera a punto de decir algo importante. «Has logrado algo que nunca creí posible. Me has hecho ver el mundo de una manera diferente». Jaden guardó silencio, sin estar seguro de qué responder. «He vivido más de 70 años y pensé que lo sabía todo sobre la vida», continuó Richard, con la mirada perdida en la ventana, observando las calles más abajo. «Solía pensar que el poder era lo único que podía cambiar el mundo». Se giró de nuevo para mirar a Jaden. «Pero me has enseñado una lección diferente». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, sus palabras resonaron profundamente en el corazón de Jaden. «La justicia no tiene color de piel. El coraje no tiene rango». Jaden sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque eso era exactamente lo que había comprendido hacía mucho tiempo. Pero nunca esperó que alguien como Richard Calloway, un poderoso multimillonario, lo admitiera con tanta sinceridad. «Gracias», dijo Richard lentamente. «No porque me hayas salvado, sino porque me recordaste algo que había olvidado hace mucho tiempo». Su mirada se suavizó, que a veces incluso un pequeño acto puede salvar una vida. Después de la reunión, Jaden salió del edificio y pisó la acera con una extraña sensación en el pecho. No solo había cambiado su propia vida, había cambiado la vida de alguien más. De alguien que parecía tenerlo todo, pero que en realidad carecía de lo más importante: la fe en la bondad de la humanidad. Y sabía que sin importar lo que el futuro le deparara, sin importar a dónde fuera, siempre recordaría esta lección. Porque a veces un solo acto, un momento de valentía, puede generar cambios que nadie podría haber imaginado.
La historia de Jaden y Richard se convirtió en un símbolo. No se recuerda solo por el impactante intento de asesinato, sino porque demostró que la gente todavía puede confiar los unos en los otros, que a veces solo hace falta que una persona se ponga de pie y el mundo entero puede cambiar. Jaden entró en el mundo de los ricos, pero no dejó que ese mundo lo definiera. Seguía siendo Jaden Carter, un chico negro de una familia de clase media, sin un apellido prestigioso, sin los privilegios que otros estudiantes en su prestigiosa escuela tenían. Pero tenía coraje, y eso lo cambió todo para siempre. Algunas historias terminan con un punto final, pero otras apenas están comenzando. Y la historia de Jaden Carter, de valentía y justicia, de cambio y compasión, seguirá resonando, no solo en su vida, sino en la vida de cualquiera que esté dispuesto a luchar por lo que es correcto. La historia de Jaden Carter no trata solo de un chico que salvó a un multimillonario. Es un símbolo de coraje, integridad y un espíritu inquebrantable contra la maldad. Nos recuerda que, a veces, incluso una pequeña acción puede generar un gran cambio. Que la justicia no tiene color de piel y el coraje no tiene rango. Pero, más importante aún, ¿qué harías tú si te encontraras en la situación de Jaden? ¿Estarías dispuesto a defender lo que es correcto, incluso sabiendo que podrías convertirte en un blanco de dudas y amenazas? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber cómo actuarías en una situación similar. Si esta historia te inspiró, no olvides dar like, compartir este video con quienes necesitan escucharlo y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias significativas. Gracias por ver. Cree siempre en el poder del coraje y la justicia.